Cuando empezó pues fue como chiquita, casi a los 9 años, 8. Ya después empezó a violarme, que me decía que era normal que no le fuera a decir a mamá porque... Una vida marcada por la huella de la violencia. La historia de esta joven, a quien llamaremos Vicky, es la misma que sufren miles de niñas y adolescentes embarazadas en Latinoamérica, donde México ocupa el primer lugar con la tasa más alta entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que incluye a las 34 economías de mercado con sistemas democráticos. 25 niñas de 10 a 14 años que dan a luz cada día. Es un problema alarmante y estas son las que están embarazadas. El problema de violencia es mucho más amplio. Con mi hermana pues sí también la llegó a violar, pero no igual a mí, como a mí. Y pues de ahí me empezó a amenazar y todo. Forzadas a perder su inocencia, son niñas castigadas a ser madres contra su voluntad, tal como le ocurrió a Vicky, quien a sus 12 años quedó embarazada de la pareja de su madre. Como mamá le decíamos que ya nosotros ya no valíamos nada por lo que nos había pasado. Una niña seguramente no sabe la magnitud del proceso que está atravesando. Psicológicamente, es decir, no tendrá una preparación para la carga y la responsabilidad que se avecina, ¿no? Al contrario de la creencia popular, una buena parte de los embarazos en menores de 18 años, y más cuando son niñas, ocultan un historial de abusos como los padecidos por Vicky. Es una alerta que han encendido organizaciones como IPAS y UNICEF México, quienes ven con preocupación las relaciones entre niños y adultos que dan origen al número de nacimientos registrados en la población de mujeres de 10 a 14 años y cuyos padres son hombres mayores que en los peores casos alcanzan hasta los 70 años. 22 millones de niñas entre 15 y 19 años de edad. Las niñas entre 10 y 14 son aproximadamente 11 millones y efectivamente lo que hemos detectado es que muchos casos de embarazos en menores de 15 años son por temas de violencia. Hay alrededor de 600,000 casos de violencia sexual y de eso 4 de cada 10 son para menores, son hacia la víctima, son menores de 15 años, lo que es gravísimo. En México se contabilizan 77 adolescentes embarazadas por cada 1.000 jóvenes de 15 a 19 años. Datos oficiales del Consejo Nacional de Población revelan además que 8 de cada 10 que han dado a luz tiene 14 años. Son jóvenes con bajos niveles educativos que en su mayoría viven en unión libre, es decir, en parejas y sin compromiso legal. Una condición que sigue creciendo de manera alarmante y que ahora sustituye al matrimonio infantil, siendo este históricamente, junto a la violencia, la pobreza y la falta de educación reproductiva, una de las causas del embarazo en esta población. Las uniones libres crecieron y es ahí donde se da la mayoría de los embarazos entre 10 y 14 años según CONAPO. ¿Pero dónde suceden estos abusos? El hogar, la escuela o su comunidad. Lugares donde deberían sentirse protegidas son, por el contrario, las zonas donde más el peligro las acecha. Están generalmente en contextos, digamos, de vulnerabilidad económica, donde la madre por alguna razón o estaba trabajando mucho tiempo o había tenido que salir del lugar donde la niña vivía o la niña vivía en casa de los abuelos, por ejemplo, ¿no? Es decir, no había un adulto que fuera directamente responsable del cuidado de la niña. Más de 4.4 millones de mujeres aseguran haber sufrido abuso sexual durante su infancia, según cifras de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares de 2016, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El informe revela otro dato: 6 de cada 10 personas son familiares de la víctima, como el padre, padrastro, tío, hermano, primo o abuelo. Es decir, es un adulto entre 18 y 68 años de edad. Entonces, estos no son dos niños teniendo relaciones sexuales. Este es un adulto, muchas veces con coerción, con violencia, con amenazas, teniendo relaciones con niñas.
Son algunas de estas cifras oficiales las que muestran el crecimiento en los casos de embarazos reportados, en su mayoría en zonas rurales con una importante presencia de población indígena. En 2010, por ejemplo, se registraron 9.659 niñas y adolescentes entre 10 y 14 años que habían tenido un hijo vivo en todo el país. 6 años después, en 2016, el número se incrementó a 11.808 nacimientos, esto de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población. Entre 2016 a la fecha, los embarazos entre esta población de 10 a 14 años subió casi un 10%. El embarazo en estas menores también las expone a diversos peligros y daños a su salud que incluso pueden llevarlas a su muerte. Más riesgo de complicaciones, más riesgo de sangrado e incluso más riesgo de muerte. Si todo eso llega a vulnerar su espacio o su cuerpo en sí, ¿no? Todo su bienestar se ve ausente, pues obviamente esta niña no está en la capacidad de ejercer una crianza o hacerse responsable. Junto al apoyo de distintos organismos y organizaciones nacionales y de ámbito internacional, México puso en marcha la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes con la finalidad de analizar el problema y reducir el número de partos que se registran dentro de la población más vulnerable. No obstante, este gran paso es todavía insuficiente ante un sistema judicial, de salud y de una sociedad que en general aún sigue en deuda con una población muy frágil, como en el caso de Vicky. Las niñas y adolescentes no denuncian, primero porque no saben, segundo porque se les revictimiza. Entonces le dicen a su madre o a su padre o al cuidador y hay un tema de cuéntamelo todo a detalle y ahí está el tema de si le creen o no le creen. El mismo sistema no les da las condiciones para poder decidir si quieren o no continuar con ese embarazo, aunque en México, en todos los estados, es legal interrumpir un embarazo producto de una violación sexual. El sistema no les asegura eso y además el sistema las penaliza, las saca de la escuela, la familia muchas veces las corre de la casa. Organizaciones internacionales concuerdan en que el embarazo en adolescentes es prevenible, además con educación en las escuelas sobre reproducción sexual y con el apoyo de los medios de comunicación, pero también con una sociedad más sensible y alerta a estos casos. Funcionarios, médicos, maestros, vecinos, amigos, incluso usted. Todos los que puedan denunciar cualquier sospecha de abuso sexual contra quienes no tienen voz para hacerlo. Nosotros estamos promulgando porque dentro de la estrategia se reduzca a la mitad el embarazo entre 15 y 19 años en México y se erradique por completo el embarazo entre 10 y 14 años para el 2030. Lo triste es que vivimos en una sociedad que normaliza la violencia hacia las mujeres. Lo ves en las canciones que escuchamos todos los días, lo ves en las películas, lo ves en los roles de género, lo ves en la calle todos los días. Y esa normalización de la violencia es precisamente lo que hace que las mujeres seamos vulnerables. Por lo pronto, Vicky intenta seguir recuperando su vida. Mudarse a un lugar nuevo donde nadie la señale fue el comienzo para sentirse menos culpable. Hoy solo conserva la esperanza de que algún día ella podrá ser feliz. Me pongo a pensar, pero ¿por qué no? Si pues lo que me pasó fue algo que yo no quise y debo de dejarlo atrás.